El sonido del agua caliente llenaba el baño, cubriendo el espejo con una neblina densa y silenciosa. Carla deslizó la mano sobre el cristal empañado y se encontró con su reflejo. Tenía 55 años, y aunque su piel todavía guardaba rastros de la juventud, lo que más le preocupaba era la ausencia de fuego en su mirada. Su respiración se volvió más lenta, y por un instante, no supo si era tristeza o resignación lo que sentía. 30 años de matrimonio habían dejado cicatrices invisibles que ni el mejor maquillaje podía borrar. Se giró para mirar a Leonardo, su esposo, que seguía siendo un hombre atractivo. Su cabello entrecano y la piel dorada por el sol de Sevilla lo hacían parecer aún más distinguido. Siempre tan impecable, tan seguro de sí mismo. Pero esa noche, como tantas otras, pasó a su lado sin siquiera mirarla. Se envolvió en la toalla con la rutina de quien ya no necesita palabras y salió del baño sin decir nada. Carla se quedó allí, sola, con la humedad del vapor pegada a la piel y una pregunta en la garganta. ¿Cuándo había empezado a sentirse invisible para el hombre que una vez la miraba con tanta devoción? Cenaron en silencio, el sonido del televisor llenando el espacio con un partido de fútbol que Leonardo apenas parecía seguir. Él alternaba su atención entre la pantalla y su teléfono, mientras Carla jugaba distraída con su copa de vino. Intentó romper el hielo, buscando las palabras correctas. ¿Te acuerdas de cuando solíamos salir los viernes por la noche? Preguntó, con una voz que quería sonar despreocupada. Leonardo levantó la vista, forzando una sonrisa. Claro, cuando éramos más jóvenes, y no nos quedábamos dormidos a las 10, rió, pero su risa no tenía malicia. Sin embargo, a Carla le dolió. No creo que sea solo la edad, susurró, desviando la mirada. Leonardo frunció el ceño, como si recién se diera cuenta de que había algo más detrás de esas palabras. ¿A qué te refieres? Carla dudó, eligiendo cuidadosamente las palabras para no sonar desesperada. No lo sé, dijo finalmente, bajando la vista. A veces siento que ya no estamos juntos, solo compartimos espacio. El silencio que siguió fue pesado. Leonardo apoyó la espalda en la silla y se pasó la mano por la barba, con el ceño aún fruncido. Es normal, Carla, dijo finalmente. Después de tantos años, las cosas cambian. Claro que cambian, replicó ella, con la voz apenas un susurro. Pero no deberían apagarse. Esa noche, Carla se quedó despierta en la cama, mirando el techo de la habitación que habían compartido durante décadas. Cada grieta en la pared parecía contar la historia de su matrimonio, momentos de pasión, de ternura, pero también de silencios y rutinas que poco a poco habían consumido la llama. Cerró los ojos y recordó los primeros años, cuando Leonardo la hacía sentir viva con solo una mirada. ¿Cómo habían llegado hasta aquí, convertidos en dos extraños bajo el mismo techo? 2 días después, Carla decidió buscar respuestas. Se encontró con Marta en una terraza del barrio Santa Cruz. Marta, siempre impecable, con un vestido ajustado y labios pintados de rojo, parecía un contraste viviente con la Carla apagada que se sentía por dentro. «Te ves pensativa», observó Marta, alzando una ceja. Carla suspiró, jugando con la servilleta. «Es Leonardo», empezó a decir, pero las palabras se le trabaron en la garganta. «¿Qué pasa con él?», insistió Marta. Carla tomó un sorbo de su copa antes de soltar la verdad. «No hemos estado juntos en meses. Ni un beso de verdad, ni una caricia. Nada». Marta parpadeó, sorprendida. «¿Meses?», repitió, dejando la copa sobre la mesa. Carla asintió con tristeza. «Ni siquiera me ve, es como si ya no existiera para él». Marta la miró fijamente antes de inclinarse hacia ella, con una sonrisa enigmática. «¿Y qué has hecho para cambiarlo?». Carla abrió la boca, pero no supo qué decir. «He intentado cosas, perfume nuevo, ropa diferente, pero es como si ni siquiera se diera cuenta», murmuró, derrotada. Marta suspiró y la tomó de la mano. «Carla, escucha bien, nadie reaviva el fuego si no lo provocas tú primero». Carla sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué hiciste tú, Marta?», preguntó en voz baja. Marta sonrió, con esa sonrisa peligrosa que Carla conocía tan bien. «Lo sorprendí», dijo, con un brillo travieso en los ojos. «Hice algo que él jamás esperó de mí». Las palabras de Marta quedaron flotando en el aire como un eco persistente. Carla se quedó con ellas mientras volvía a casa, con el sonido de sus propios pasos resonando en las calles empedradas de Sevilla. Esa noche, de pie frente al espejo, se miró con nuevos ojos. Marta tenía razón, no podía quedarse esperando a que Leonardo la viera otra vez. Tenía que hacer que la viera.
Tenía que recuperar lo que había sido suyo. Y así comenzó a planear algo que cambiaría para siempre las reglas de su relación. Los días siguientes se convirtieron en una danza silenciosa de miradas y gestos que Carla aún no entendía del todo. Cuando regresaba del trabajo, Leonardo estaba allí, leyendo el periódico o viendo la televisión, siempre con esa calma que parecía más un muro que un refugio. Pero algo en su mirada había cambiado, como si pudiera oler en el aire la electricidad de un cambio inminente. Una tarde, mientras él estaba en el club de golf, Carla salió de casa con un solo objetivo: encontrar algo que encendiera otra vez la chispa en sus ojos. O al menos, en los suyos propios. Caminó por el centro de Sevilla, sus pasos resonando los adoquines como un tamborileo de incertidumbre. Pasó frente a una boutique elegante y se detuvo. Era un lugar que siempre había mirado de lejos, como si no fuera para ella. Pero hoy era distinto. Entró con la cabeza alta y una decisión en la mirada. La dependienta, una mujer joven con ojos curiosos, se acercó con una sonrisa. ¿En qué puedo ayudarla? Busco algo especial, dijo Carla con voz firme. La dependienta la evaluó con un solo vistazo y asintió con complicidad. Sígame. La condujo a un rincón más privado de la tienda, donde la luz era más tenue y los tejidos de seda y encaje se desplegaban como un jardín prohibido. Carla pasó la mano por la delicada suavidad de un corsé negro con transparencias y respiró hondo. Sabía que Leonardo nunca la había visto con algo así, y eso era precisamente lo que quería. Cuando salió de la boutique, llevaba la bolsa con la compra colgando de su brazo y el corazón latiendo rápido en su pecho. La brisa cálida de Sevilla acariciaba su piel, pero dentro de ella había un fuego que no recordaba haber sentido en años. No había terminado. Le faltaba el toque final, algo que transformara no solo su cuerpo, sino también su mente. Esa noche, la casa estaba en silencio cuando Leonardo regresó. Ella lo esperaba con la mesa puesta y una copa de vino servida, pero la cena fue apenas un preámbulo. No dijo nada, no pidió explicaciones. Solo dejó un pequeño papel doblado sobre la almohada de su lado de la cama. Esta noche no duermes en casa. Te espero en el Hotel Alcázar, habitación 302. No hagas preguntas, solo ven. Luego se encerró en el baño y se miró en el espejo. Su reflejo la miraba con una mezcla de miedo y determinación. Sorpréndelo, le había dicho Marta. Y eso iba a hacer. A las 9 de la noche, Carla llegó al hotel. Su corazón retumbaba en el pecho mientras caminaba por el pasillo alfombrado, con las luces suaves iluminando su camino como un susurro de bienvenida. La habitación olía a jazmín y a un toque de incienso que había llevado ella misma, una fragancia que Leonardo siempre decía que le recordaba sus primeros años juntos. Se vistió lentamente, como en un ritual, las medias negras de seda que subían por sus piernas con un roce delicioso, el corsé ajustado que marcaba cada curva, y el perfume de vainilla y ámbar que flotaba a su alrededor como un velo invisible. Se sentó en el borde de la cama, dejando que la luz de las velas parpadeara sobre su piel. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, la anticipación. A las 9:30, el teléfono de la habitación sonó. Carla contestó con un nudo en la garganta. «Hola. Estoy aquí», dijo la voz de Leonardo, grave y cargada de algo que no había escuchado en años. «Entra», susurró ella, colgando el teléfono sin darle tiempo a pensarlo más. Los pasos de Leonardo retumbaron en el pasillo antes de detenerse frente a la puerta. Un golpe suave, casi temeroso. Carla abrió y lo vio, de pie, con el ceño fruncido y una respiración pesada. Sus ojos se movieron por su cuerpo, deteniéndose en cada detalle. El silencio entre ellos era denso, cargado de electricidad. «¿Qué es esto?», preguntó él, su voz un susurro ronco. «Es un recordatorio», respondió ella con una sonrisa lenta. «¿De qué?», insistió él, con los ojos ardiendo. Carla dio un paso hacia él, hasta que sus pechos rozaron apenas su camisa. «¿De quién soy?». Él tragó saliva, sus manos tensándose a los costados. Carla supo en ese momento que lo tenía. Que por fin había roto la muralla de indiferencia que los había separado durante tanto tiempo. Y entonces, Leonardo dio el primer paso. Sus manos se alzaron para tomarla por la cintura, su tacto firme y decidido. La besó, no con la suavidad de los primeros años, sino con la urgencia de un hombre que había recordado lo que podía perder. Carla lo dejó hacer, dejándose llevar por el deseo que había estado dormido demasiado tiempo. La habitación se llenó con el sonido de sus respiraciones, con el crujido de las sábanas y el susurro de la seda. Por fin, Carla se sintió viva de nuevo. Por fin, Leonardo la miraba, y ella estaba lista para demostrarle que aún quedaba fuego en su interior.
Las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes de la habitación, creando un ambiente íntimo y casi irreal. El silencio entre Carla y Leonardo era una promesa tácita, una tregua entre el pasado y el presente. Carla sentía cada latido de su corazón resonar en sus oídos mientras las manos de Leonardo exploraban su cintura, marcando el inicio de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «¿Qué estás buscando con todo esto?», murmuró él, con la voz más grave de lo que recordaba. Carla respiró hondo, su perfume de vainilla y ámbar mezclándose con el aroma a madera de la habitación. «Quiero que dejemos de vivir como extraños», respondió con sinceridad, sus palabras temblando en el aire. Leonardo no dijo nada al principio, pero sus ojos oscuros la estudiaron, buscando una mentira que no encontró. Su respiración era más pesada, cargada de deseo y de algo más profundo, esa conexión que habían olvidado. Con un gesto suave pero decidido, la giró, haciéndola quedar de espaldas a él. Carla sintió su aliento en la nuca, caliente y posesivo. «¿Y esto, te parece la mejor forma de arreglarlo?», preguntó, susurrando contra su oído. Ella sonrió, cerrando los ojos para saborear el momento. «Dímelo tú», provocó, dejando que su voz fuera un susurro cargado de desafío. Las manos de Leonardo se movieron lentamente por sus brazos, bajando por su espalda hasta encontrar la tira del corsé. Con un toque firme, comenzó a deshacerlo, centímetro a centímetro. Carla contuvo la respiración, cada movimiento era una mezcla de placer y vértigo. Él la sujetaba con una delicadeza peligrosa, como si supiera exactamente cómo volver a encenderla. «Siempre fuiste demasiado lista para tu propio bien», dijo Leonardo, sus labios rozando apenas su cuello. «Y tú demasiado orgulloso para admitir lo que quieres», contestó ella, su voz un susurro apenas audible. El corsé cedió finalmente y cayó al suelo con un suave susurro. Carla se giró para enfrentarlo, completamente expuesta ante su mirada intensa. Leonardo tragó saliva, sus ojos viajando por cada curva, cada centímetro de piel que ella le ofrecía sin reservas. «Esto no es un juego, ¿verdad?», preguntó él con un hilo de voz. «No», dijo Carla, firme y clara. Ese no cambió el aire en la habitación. Leonardo la tomó de la muñeca y la condujo hacia la cama, sus movimientos seguros y precisos. La hizo sentarse en el borde, sus rodillas rozando las de ella. Carla lo miró, sus pechos subiendo y bajando con cada respiración agitada. «Entonces dime», murmuró él, con un tono que era mitad pregunta, mitad mandato. «¿Cómo quieres que sigamos?». Carla se mordió el labio, el calor subiendo por su cuello. Durante tanto tiempo, había sido ella quien esperaba, quien suplicaba atención. Pero esta vez era diferente. Esta vez era ella la que mandaba. «Quiero que olvidemos lo que fuimos estos últimos años», dijo, con voz firme y segura. «Quiero que recordemos cómo era antes, cuando no podíamos mantener las manos quietas el uno del otro». Leonardo la miró como si estuviera viendo a una mujer completamente nueva. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta, peligrosa. «Antes», repitió él, inclinándose un poco más. «Cuando solíamos desafiarnos, cuando no existía nada más que este fuego entre nosotros». Carla asintió. «Sí», susurró. «Exactamente eso». Él no dudó más. La tomó por la cintura y la levantó, haciéndola retroceder hasta que sus piernas chocaron contra el borde de la cama. Carla sentía como la tensión se acumulaba en cada fibra de su cuerpo. Sus labios se rozaron, apenas un toque que la dejó temblando. «¿Segura?», preguntó él, su voz un susurro grave. «Sí», repitió Carla, y esa vez no hubo titubeo. Leonardo la besó con una pasión que parecía contener años de deseo reprimido. No fue un beso apresurado ni desesperado, sino uno lleno de reconocimiento, de descubrimiento. Las manos de Carla se aferraron a su camisa, atrayéndolo más cerca, mientras él deslizaba los dedos por la línea de su espalda, trazando un camino de fuego en su piel. Se dejó llevar. Se permitió sentir sin reservas. Porque por primera vez en mucho tiempo, Carla no era solo la esposa que compartía un techo y una cama, era la mujer que él deseaba, la mujer que podía hacer que su mundo se redujera a un solo suspiro. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad, sus cuerpos temblorosos por la intensidad del momento. «¿Esto es lo que querías?», preguntó Leonardo, su voz ronca y vulnerable. «Sí», dijo Carla, sus labios rozando los de él. «Y ahora quiero más». Él sonrió, esa sonrisa segura que la había hecho enamorarse de él tantos años atrás. «Entonces obedece», murmuró. «Déjame recordarte cómo era, antes».
Carla cerró los ojos, dejándose guiar por sus palabras, por sus manos, por el fuego que habían reavivado. Porque en ese instante supo que, a pesar de los años, todavía quedaba mucho por descubrir entre ellos. La habitación quedó en silencio después de aquel beso, un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Leonardo se quedó quieto, observándola como si tratara de memorizar cada detalle de su piel, cada expresión de su rostro. Carla lo miraba de vuelta, sintiendo como su respiración aún se entrecortaba. El aire entre ellos estaba cargado, eléctrico, como si cualquier movimiento pudiera volver a encender la chispa. ¿Te acuerdas de la primera vez que nos besamos?, preguntó él, con un susurro apenas audible. Carla sonrió, aunque sus labios temblaban. Claro que sí, respondió. Fue en la playa, en Cádiz. El viento olía a sal y tus manos temblaban cuando me rozaste la mejilla. Él asintió, sus ojos brillando con un calor que la hizo estremecer. Eras tan diferente entonces, murmuró. O tal vez eras exactamente igual, solo que yo no lo veía. Ella se inclinó hacia él, dejando que su aliento lo rozara. Y tú siempre supiste cómo tocarme, incluso cuando no lo entendías. Las palabras parecían danzar entre ellos, como un eco de lo que habían sido y de lo que aún podían ser. Leonardo se inclinó para besarla de nuevo, pero Carla levantó una mano, deteniéndolo. Espera, dijo, con voz firme pero suave. Esta vez no quiero que sea solo deseo. Quiero que recuerdes quién soy. Él ladeó la cabeza, intrigado. ¿Y quién eres?, preguntó, su voz cargada de curiosidad. Carla se irguió, dejando que la luz de la lámpara delineara sus curvas. Soy la mujer que conociste cuando no tenías miedo de arriesgarlo todo. La mujer que siempre te retaba a ir más allá de lo que creías posible. Leonardo sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa. Entonces muéstrame, dijo, acercándose un paso más. Carla respiró hondo. Con movimientos seguros, lo empujó suavemente hacia la cama, haciéndolo sentarse en el borde. Él no opuso resistencia, sus ojos clavados en ella, expectantes. Carla tomó una copa de vino y la llevó a sus labios, dejando que el líquido ámbar resbalara por su garganta antes de acercarse a él. ¿Recuerdas cómo solías mirarme cuando no podías resistirte?, preguntó, susurrando. Leonardo tragó saliva, su respiración agitada. Lo recuerdo, dijo, su voz ronca. Ella dejó la copa en la mesa y se inclinó, rozando sus labios con los suyos, apenas un toque, un roce que la hizo arder por dentro. Entonces mírame así otra vez, pidió. Leonardo la obedeció. Sus ojos se oscurecieron con el mismo deseo de aquellos primeros días, y Carla sintió como el calor la envolvía por completo. Se sentó sobre sus piernas, sus cuerpos apenas separados por la fina tela de su lencería y la camisa que él aún llevaba puesta. No hemos terminado, dijo ella, con un tono decidido. Él la miró sorprendido, pero sus manos se posaron en sus caderas, firmes y seguras. Entonces enséñame, murmuró. Carla tomó sus manos y las llevó a su espalda, guiándolas por la línea de su columna vertebral. Cada caricia era una invitación, cada movimiento una promesa. Quiero que recuerdes, susurró contra su oído. Quiero que sientas que todavía somos capaces de romper todas las reglas. Leonardo exhaló un suspiro tembloroso, sus dedos presionando su piel con fuerza contenida. Siempre supiste cómo hacerme perder la razón, dijo él, con un tono que mezclaba asombro y devoción. Ella sonrió y lo besó, un beso lento, sin prisa, como si quisiera saborear cada segundo. Cuando se separaron, Carla tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla a los ojos. No me vuelvas a olvidar, dijo, y en sus palabras había una orden, pero también una súplica. Nunca más, contestó Leonardo, su voz grave y cargada de emoción. El tiempo pareció detenerse mientras se miraban. Y entonces, con un solo movimiento, la levantó en brazos y la llevó hasta la cama, dejándola caer suavemente sobre las sábanas. Se inclinó sobre ella, sus labios buscando su cuello, sus manos firmes en sus muslos. Carla arqueó la espalda, dejando escapar un suspiro que llenó la habitación. Quiero que esta noche sea nuestra, dijo ella, con la respiración temblorosa. Leonardo la besó de nuevo, profundo y lento, como si cada caricia fuera una promesa renovada. Sus cuerpos se movieron al unísono, redescubriéndose con cada toque, cada susurro. No había prisa, no había miedo, solo la certeza de que, a pesar de los años y las heridas, aún había algo que los unía. Cuando la madrugada llegó, Carla se quedó quieta, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando el ritmo lento y seguro de su corazón. ¿Qué somos ahora?,
Preguntó en un susurro. Leonardo la abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera. Somos dos personas que se han encontrado de nuevo, dijo, con una ternura que la hizo sonreír. Y en ese momento, Carla supo que, aunque el camino por delante aún estaba lleno de incertidumbres, había algo que no había cambiado, el deseo de no volver a ser extraños. La mañana siguiente llegó con la luz dorada del amanecer filtrándose por las cortinas. Carla abrió los ojos y lo primero que vio fue el perfil de Leonardo, todavía dormido, su respiración lenta y profunda. Por un instante, todo parecía perfecto, como si los años no hubieran pasado y ellos dos fueran los mismos que se enamoraron aquella primera vez. Pero la realidad no tardó en regresar, con la fuerza de un recuerdo que no se puede borrar. Se sentó en la cama, dejando que las sábanas se deslizaran por su piel. Sus dedos temblaban levemente mientras se pasaban por los labios, aún hinchados por sus besos. Se levantó despacio, intentando no despertarlo, y se envolvió en una bata de seda. Caminó hasta la ventana, apoyándose en el marco mientras miraba la ciudad desperezarse bajo la luz del sol. ¿Estás bien? La voz de Leonardo la sorprendió, ronca y cargada de sueño. Ella giró la cabeza, viéndolo incorporarse en la cama. Su cabello estaba revuelto y la sombra de la barba le daba un aire peligroso, irresistible. Sí, dijo, aunque su voz sonó más insegura de lo que quería admitir. Solo necesitaba un momento para pensar. Leonardo se levantó y caminó hacia ella, deteniéndose a su lado. Sus manos encontraron su cintura, sus dedos se posaron en su piel con una suavidad que la hizo temblar. No tienes que pensar tanto, susurró. A veces, solo hay que sentir. Carla cerró los ojos, dejando que sus palabras se hundieran en ella. No quiero que esto sea solo una noche, dijo, con un tono cargado de vulnerabilidad. No quiero que mañana me despiertes y volvamos a ser dos extraños. Leonardo la miró con una intensidad que la hizo contener el aliento. Carla, empezó, pero las palabras parecieron quedarse atrapadas en su garganta. Yo tampoco quiero eso. Ella alzó la mirada, encontrándose con sus ojos oscuros. Entonces, ¿qué somos? Preguntó, con un susurro tembloroso. Él suspiró, apoyando la frente contra la suya. Somos dos personas que se han perdido muchas veces, pero que esta vez no piensan soltarse, dijo, con una convicción que hizo que el corazón de Carla latiera más rápido. Las palabras de Leonardo se quedaron grabadas en su mente mientras pasaban el resto de la mañana juntos, compartiendo silencios cómodos y miradas llenas de significado. Pero a pesar de todo, había una parte de Carla que no podía dejar de pensar en lo que vendría después. Porque la pasión es como el fuego, necesita ser alimentada, o se apaga. Esa noche, Carla decidió dar el siguiente paso. Se arregló frente al espejo con cuidado, dejando que el corsé negro que había comprado la envolviera como un secreto compartido. Se puso el perfume con notas de vainilla que sabía que a Leonardo le volvía loco. Cada movimiento era un recordatorio de quién era y de lo que quería. Cuando Leonardo llegó al hotel, sus ojos se iluminaron con el mismo deseo de la noche anterior. ¿Sabes que eres peligrosa cuando te lo propones? Dijo él, con una sonrisa ladeada. Carla se acercó, dejando que sus cuerpos se rozaran apenas. Solo si me dejas serlo, respondió, su voz un susurro cargado de promesas. Leonardo la atrajo hacia él, sus manos firmes en su cintura. Entonces no me dejes otra opción, murmuró, antes de besarla con una intensidad que la hizo olvidar todo lo demás. La habitación se llenó del sonido de sus respiraciones entrecortadas, de sus cuerpos encontrándose una y otra vez. Cada beso, cada caricia, era un pacto silencioso, no más silencios, no más rutinas vacías. Esa noche, Carla y Leonardo no eran dos personas atrapadas en la monotonía, eran dos llamas que se negaban a apagarse. Horas después, cuando la ciudad dormía y la luna bañaba sus cuerpos con una luz suave, Carla lo miró y supo que esta vez era diferente. Esta vez no era un simple reencuentro físico, era un renacer, un recordatorio de que el deseo y el amor pueden encontrarse incluso en los lugares más inesperados. Me prometes algo? Preguntó ella, con voz baja. Lo que quieras, contestó Leonardo, acariciando su mejilla con ternura. Prométeme que no volverás a olvidarme, dijo, y en sus ojos había una fuerza que la hacía invencible. Leonardo sonrió, un susurro en sus labios. Te lo prometo, dijo. Nunca más. Y por primera vez en mucho tiempo, Carla creyó en esas palabras. El sol de la mañana siguiente iluminó la habitación con una calidez casi irreal. Carla despertó antes que Leonardo, sus ojos recorrieron cada línea de su rostro dormido como si intentaran memorizarlo.
Él seguía allí, su respiración calmada, su cuerpo envuelto en las sábanas blancas. Por un momento, Carla se permitió la fantasía de que así sería siempre, despertar a su lado, sentir su calor y no volver a sentir el frío vacío que la había acompañado por años. Pero la realidad no tarda en colarse por las grietas más pequeñas. Mientras se vestía, Carla notó su teléfono vibrando sobre la mesita de noche. Lo tomó y vio el nombre de Lucía en la pantalla. Una sonrisa se dibujó en sus labios al recordar la conversación con su amiga. Sorpréndelo. Ella lo había hecho, y había funcionado. ¿Pero qué vendría ahora? Leonardo abrió los ojos y la miró con una mezcla de deseo y ternura. Buenos días, preciosa, murmuró, su voz aún grave por el sueño. Buenos días, respondió Carla, acercándose para besar su frente. Tengo que irme. Él frunció el ceño. ¿A dónde? A casa. A preparar tudo. Si queremos que esto funcione, no podemos quedarnos aquí para siempre, dijo, intentando sonar más fuerte de lo que se sentía. Leonardo asintió, aunque en su mirada se asomó una sombra de duda. Lo sé, dijo, acariciando su mejilla. Pero prométeme que no te alejarás. No lo haré, contestó ella, sonriendo. La promesa quedó flotando en el aire cuando Carla salió del hotel. El aire frío de la mañana la envolvió, devolviéndola a la realidad. Caminó por las calles de Sevilla con paso firme, sintiéndose más viva que nunca. Su reflejo en las vitrinas le devolvía la imagen de una mujer que había redescubierto su deseo, su fuerza. Pero también sabía que el deseo era solo el comienzo. Lo difícil vendría después. Cuando llegó a casa, encontró un ramo de flores sobre la mesa. Era de Leonardo. Un gesto pequeño pero cargado de significado. Ella las olió, cerrando los ojos un segundo. No recordaba la última vez que él le había comprado flores sin un motivo aparente. El resto del día transcurrió como un susurro de normalidad. El café de la mañana, la rutina en la oficina, las miradas curiosas de sus compañeros que notaban un brillo diferente en sus ojos. Carla supo que era el mismo fuego que había encendido la noche anterior. Pero también sabía que no podía bajar la guardia. Esa noche, Leonardo la llamó. ¿Estás bien?, preguntó él, su voz suave. Sí. Estoy procesando todo, admitió Carla. Quiero verte otra vez, dijo él, sin rodeos. Lo haremos, respondió ella, con la determinación que había aprendido de Lucía. Pero no esta noche. Esta noche quiero dormir sola, para recordarme quién soy. Leonardo no protestó. Solo dijo. Te esperaré. Colgó y Carla se quedó mirando el techo de su habitación. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo al silencio. No tenía miedo a la soledad. Sabía que el fuego que había encendido con Leonardo era real, pero también sabía que el verdadero cambio debía comenzar dentro de ella. Los días que siguieron estuvieron llenos de miradas nuevas. Leonardo la llamaba todas las noches, y sus conversaciones estaban llenas de complicidad, de risas que habían estado demasiado tiempo guardadas. Cada vez que se veían, el deseo era más fuerte, pero también más profundo. Ya no se trataba solo de pasión, se trataba de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que habían dejado morir. Una tarde, mientras caminaban juntos por las calles empedradas del barrio de Triana, Leonardo se detuvo y tomó su mano. Carla, ¿qué quieres que seamos? Ela lo miró con calma. Quiero que seamos dos personas que se eligen todos los días, dijo. Dos personas que no tienen miedo de mirarse a los ojos y decir lo que sienten. Leonardo sonrió, apretando su mano. Entonces, eso seremos, respondió. Y en ese momento, Carla supo que había encontrado algo más importante que el deseo. Había encontrado el valor de no volver a conformarse nunca más. Gracias por acompañarnos en esta historia de redescubrimiento y pasión en 1001 historias de infidelidad. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo relato.